Muy bien, adelante, profe Omar, la sala es de usted. Ya, Bienvenidos. mil gracias, licenciada. Queridos jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Eh, Bien dice el dicho, ¿no? El que persevera alcanza. Yo creo, como lo han escuchado la licenciada, tenemos 9 valientes, 9 guerreros que están aún batallando, ¿no? En esta situación, en esta pandemia, quieren aprender más, no solamente quedarnos con lo que sabemos, sino tratar de investigar más. Realmente es lindo para nosotros e importante para ustedes. ¿Ya? Dicho todo esto, entonces, con el permiso de la licenciada, jóvenes, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que son técnicas de estudio. ¿Ya? Muy bien. Soy el profesor Omar Dimir Vargas Cutipa, soy profesor de comunicación y lenguaje. Bienvenidos, hoy tenemos la clase de técnicas de hábitos de estudio. Nosotros a lo largo de la vida siempre vamos a tener distintas características, distintos hábitos para lograr estudiar. Por ejemplo, algunos estudiamos en la cama, echados, otros estudiamos con música, otros estudiamos en lugar silencioso, otros estudiamos con bulla. Tenemos distintos hábitos. Y cuando nosotros debemos educar estos hábitos son donde realmente nuestros hábitos para poder querer comprender es amplio, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes no han visto en plena plaza y jóvenes en los universitarios que con el ruido, bocinazos, la gente hablando, bulla de todo lado, siguen haciendo lectura, van comprendiendo, realmente van poniendo un interés tremendo a lo que hacen, ¿no? ¿Y eso qué es? Una técnica y también es un hábito de estudio que todos adquirimos a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Ahora, fíjense, aspectos importantes de los hábitos de estudio. ¿Dónde realmente haces o normalmente haces tus tareas? A ver, vamos a preguntar. Tiago, Tiago, ¿me escuchas? Sí, profesor, lo escucho. Ya, buenas tardes, Tiago. ¿Dónde normalmente haces tu tarea? A ver, acá en la cocina, puedes ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí puedo ver. Ya, en la cocina, Ujú. en tu cuarto, en la sala de estudios, en el comedor o en la sala. En la sala de estudios. Ah, en la sala de estudios, normalmente haces tu tarea. A ver, vamos a preguntar también a alguien. Karen, Sí, Karen, ¿dónde haces tu tarea tú? Pero quiero que me contestes de una manera sincera. ¿Dónde yo hago estudias? mi tarea en mi cuarto. En tu cuarto, muy bien. Jonathan, Jonathan, parece que Jonathan se conectó y se fue a otro lado. Emily, Buenas tardes. buenas tardes, corazón. ¿Dónde haces tú la tarea? En mi cuarto. En tu cuarto, muy bien. Daniela, Muy buenas tardes, profesor. buenas tardes, corazón mío. ¿Dónde haces tu tarea normalmente? Normalmente lo hago en mi cuarto o en la sala. Ya, en la sala. Bueno, todos tenemos lugares específicos donde hacer, ¿no? No importa, se dice, no importa dónde quieras hacer la tarea, pero siempre y cuando tú pongas el interés y la atención que merece. No puedes hacerlo en la cocina, pero sin ensuciar tus trabajos. Lo más correcto sería hacerlo en la sala de estudio, porque a veces si somos varios hermanos, la sala de estudio va a estar ocupada. Ahora, entonces, ¿qué buscamos? El cuarto.
pero podemos entrar también en distintos niveles, distintos lugares para hacerlos, la tarea. No existe un lugar específico. Ahora, ¿dónde te gustaría hacer la tarea? Es muy distinto. Todos quisiéramos un espacio, un escritorio grande, donde pueda tener yo mi mueble, mi computadora, pueda tener mi estante de libros, pueda tener todo lo que necesita, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un espacio específico para realizar las tareas, para estudiar? Pero nosotros como bolivianos no tenemos, no siempre como bolivianos, ¿no? Como seres humanos, no siempre vamos a tener las comodidades que se merece o las comodidades que esperamos. Nosotros tenemos que lidiar con el contexto y estudiar donde se presente. No importa, sentados en la acera tenemos que seguir estudiando. No importa, algunos dirán, paseando oveja, no importa, es un espacio libre, igual tienes que aprovechar la naturaleza para estudiar, para crear esos hábitos de estudio. No importa el lugar, lo que importa es el interés. ¿Ya? Aspectos importantes, nuevamente. ¿Cuál de estas posiciones asumes cuando estudias o respondes tus tareas? Algunos, lo que les decía, los hemos echados, otros sentaditos, otros en manuscrito, agarrando textos, otros lo hacemos con computadora, otros sentados, otros en el sillón, no sé, agarramos distintas posturas, ¿no? Nos sentimos cómodos de distintas maneras. Cada uno de ustedes, estoy seguro que tienen distintas formas, distintas posiciones para realizar la tarea, ¿no? Por ejemplo, el compañero de acá, si ven la pantalla al que estoy moviendo, fíjense, él está en el piso con los coditos, algunos nos cansamos con el codito, nos ponemos a leer, otros en, en la mesa, como les he dicho, o sea, todos tenemos distintos lugares. ¿Cuál crees que es la posición correcta para estudiar o contestar las tareas? ¿Cuál de estas posiciones creen que es la correcta? Estando en una mesa, una silla, estando sobre el sillón, en una computadora, en el piso o en la cama. ¿Cuál creen ustedes saber? Habiliten sus micrófonos. Yo creo que es bueno en el escritorio. Ya, muy bien, en el escritorio. ¿Alguien más? Opino lo mismo que la compañera, la primera imagen. En el En la escritorio. primera imagen. Nomás porque Eso. como Todos. Debería ser una posición correcta, incluso para sentarnos, chicos, incluso la posición de la espalda tiene mucho que ver para que tú puedas poner atención, para que tú puedas concentrarte. Porque a veces cuando nos sentamos en la computadora, como vemos acá, a veces sacamos un poquito la joroba y es lo que nos cansa. ¡Ay, mi espalda, mi espalda! Igual nos estamos dañando a nosotros mismos. Entonces tenemos que buscar sentarnos erguidos, las manos en la mesa, concentrados, agarrando el texto, el libro, el cuaderno de una u otra manera. Busquemos. La posición correcta es sentado en una mesa con su respectiva silla. ¿Ya? Definición de hábitos de estudio o de hábitos. El 80% de lo que se retiene ingresa a través de la vista, el 80% a través de lo que vemos. El oído y el pensamiento, el resto se dispersa. ¿Qué quiere decir? Ves, oyes y lo que te concentras. ¿Qué quiere decir? La información que ingresa por los ojos, la información que ingresa por el oído, hace un proceso mental en el cual tú estás llegando a aprender a comprender, estás llegando a hacerte preguntas que tú mismo te estás respondiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A través de la práctica. Tú estás haciendo la práctica de forma interna, forma mental. Y lo demás aprendes después. Por ejemplo, a ver, a uno de ustedes, cualquiera me responde. ¿Cómo han aprendido a aprender y apagar y manejar todas las características de su celular? A ver, ¿cómo han aprendido? Viendo, hurgando,
¿O han leído el manual? Pensando, ¿Qué? Hola, hola. pensando Muy y, bien. Muy bien. ¿Qué más? y viendo. Han experimentado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes primero se ha puesto a leer el manual del celular para poder entenderlo, comprenderlo? A ver, seamos honestos. ¿Quién ha usado el manual? Nadie. Nadie usamos el manual. Muy pocos usamos el manual. Pero cuando usamos el manual, cuando realmente algo no comprendemos o no sabemos dónde o cómo, ahí agarramos el manual, a ver dónde era, cómo era. Lo demás hemos aprendido viendo, por ejemplo, el papá cómo aprende, apaga, cómo hurguetea el hermano, todas son las características del celular. Ustedes han ido viendo, han ido practicando, han ido escuchando qué es lo que se hace y han puesto en práctica, ¿no? Por eso se dice que el 80% que se retiene en la cabecita es a través de lo que vemos, de lo que oímos. Y aparte de lo que cuando vemos y oímos hay un proceso mental. Eso es lo que aprendemos. Lo demás solamente es un sustento teórico. ¿Ya? A las 8 horas de haber estudiado, la retención es de un 20% y corresponde a la idea general del tema. ¿Qué quiere decir? Tú has estudiado 8 horas. ¿Cuántos minutos creen que ustedes han, de esas 8 horas, cuántos minutos son los que se retienen? Si cuando nosotros hablamos como chicos, como personas mayores, nos pasamos hablando 1 hora, ¿no? Pero de todo lo que hemos hablado en esa hora, 5 minutos es tu atención y en esos 5 minutos puedes llegar a aprender todo. El hombre tiene esa capacidad de solamente tener 5 minutos de atención. Lo demás ya es un tiempo en el cual va a retroalimentar solamente tu información. Pero la información que necesitas lo vas a extraer en 5 minutos. Y en 8 horas, ¿en cuántos minutos sería? Máximo 30 minutos, 40 minutos que vas a tener tú para retener. Entonces, nuestra mente es tan maravillosa, el cerebro es tan maravilloso, que nosotros podemos, seleccionamos la información que me importa, que me interesa. Lo demás, desechamos. Ahí es donde aprendemos. Por ejemplo, hagamos, a ver, todo lo que las recomendaciones que da nuestro papá, nuestra mamá a lo largo de los 15 años que ustedes están con los papás, recordarán todas las recomendaciones o aquellas que solamente les han impactado. Muchos vamos a recordar aquellas cosas que nos han impactado, lo demás no nos acordamos, ni lo que hacemos. Entonces, por eso se dice que solamente tenemos un tiempo determinado para poner atención. ¿Ya? Los hábitos son conductas automáticas, integradas en patrones más complejos que las personas realizan a diario. Un hábito es capaz de apoyar o inferir un desempeño. Interferir, perdón. Por ejemplo, algunos tenemos el hábito de dormir hasta las 10. Perdón, profe Omar, la diapositiva se ha quedado en la primera. A ver, dice. ¿Se ha salido? Licenciado, le solicito por favor que me haga coanfitrión donde está la fotografía de la casita. Muy bien, enseguida leo con... Listo, y ya está, profe Omar. Y entonces posiblemente haya sido eso, licenciado. A ver, vamos a ver. ¿Ahora sí? Sí, se ve muy bien. Ahora sí. Pensé que se veía mil disculpas. Ay. Ya, nuevamente. Entonces, estas son las imágenes que les había dicho, ¿no? La posición correcta. Definición de hábito, es lo que les había dicho. El 80% ingresa a través de la vista, el oído,
y se va el desarrollo mental, desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir? Más práctica, menos, y como se dice, menos teoría. A las 8 horas, vamos a hablar de 1 hora, lo que el estudiante o la persona o el niño o el joven o quien sea el estudiante, de esa hora solamente tiene la capacidad de retener 5 minutos, pero en esos 5 minutos encuentra o retiene la información más precisa, más importante. Nuestra mente, nuestro cerebro selecciona la información y elimina lo demás. Es como un cernidor, como se dice, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes 1 kilo de harina y realmente solamente necesitas harina buena para hacer un buen pastel, ¿qué necesitas? Vacías, vas a tener que cernirlo, como se dice, ¿no? Y de la harina que realmente se selecciona es poco a la cantidad que nosotros pedíamos. Entonces, esa cantidad es la que se queda, esa cantidad es la que importa, esa cantidad en sí, el cerebro va a seleccionar la información que necesita, nada más. Los hábitos son conductas automáticas e integradas en patrones, ¿ya? Complejos que las personas realizan a diario. Un hábito es capaz de apoyar o interferir en un desempeño. ¿Qué quiere decir? Con eso, ¿qué les decía? Si yo estoy acostumbrado a dormir hasta las 10 y tengo examen a las 8, ¿me perjudica o me apoya? Me perjudica, chicos, porque el hábito muchas veces puede ir en contra o a favor, ¿no? Ahora, si tengo el hábito de levantarme a 6 de la mañana y tengo examen a las 8, que me apoya, pues chicos, ahí agarro 1 hora por lo menos para seguir un poquito de lectura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí me está apoyando. Hay muchos hábitos donde dice incluso, no dejes de hacer hoy, ¿no? ¿No ve? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso quiere decir. Entonces, el mal hábito te va a llamar a malas costumbres y te va a hacer perder oportunidades, ¿ya? Y cuando tenemos un hábito, tenemos un rol de aprendizaje que es importante en nuestra vida. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo vamos a llegar a aprender nosotros en esos 5 minutos? En esos 5 minutos o 20 minutos de 8 horas o 40 minutos de 8 horas, aprendemos algo. ¿Y qué es lo que aprendemos? ¿Qué es un aprendizaje? Es un cambio en la capacidad de disposición o de conducta, ¿ya? Del ser humano que persiste pese al tiempo transcurrido y que no puede explicarse por procesos de crecimiento o maduración. ¿Qué quiere decir? De los 5 minutos que tú a esta edad estás seleccionando, mañana cuando tú ya seas abuelito, te vas a seguir acordando. Por eso les decía, las cosas más impactantes se van a quedar en tu mente. Tu mente es una computadora donde tienes los cajoncitos cada año tiene un cajoncito. Y cuando tú quieres recordar algo, tardas un poco, como en la computadora, tardas un poco, pero llegas al punto, vuelves a recordar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Tu mente está lleno, es una casa de 1000 cuartos, cada cuarto tiene sus propias actividades, ya sea con los amigos, con la familia, en el colegio, en la universidad, en todo lugar. O sea, está seleccionadito. Es como una biblioteca. Tu mente es como una biblioteca. Tú quieres un libro, tu mente te lleva directamente a él. Quieres esto, te lleva directamente. Quieres acordarte de algo bueno que te ha pasado en tu niñez, te lleva. Entonces, ese es el aprendizaje. Que tú puedas retener, ¿ya? Que puedas, más que todo es esa retención, la capacidad de retención que tú tienes a lo largo de la vida. No necesitas ser computadora para retener, sino tú retienes automáticamente. Definición de hábitos nuevamente. ¿Qué son los hábitos de estudio? Los hábitos son conductas automáticas integradas en patrones más complejos que las personas realizan a diario. Hábitos capaces de apoyar y interferir en un desempeño. Estamos repitiendo, ¿no? En otras palabras, es la repetición del acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y características iguales. Si nos vamos nosotros al primer cuadro donde les he mostrado, ahí tenemos condiciones de espacio,
¿no? ¿Qué espacios tenemos para estudiar? ¿Dónde estudiamos nosotros? A eso se crea el hábito. ¿Dónde puedo concentrarme mejor? Por ejemplo, si yo quiero leer un libro, algunos no nos concentramos en un espacio determinado. Por ejemplo, en la calle, con música, no nos podemos concentrar. Algunos buscamos silencio absoluto. Y algunos también tenemos la capacidad de poner los audífonos y empezar a leer. Estamos discerniendo, ¿no? La información que nosotros estamos captando y lo que estamos escuchando. O sea, no hay, no, el cerebro es tan ágil que no mezcla esas dos informaciones. Más al contrario, hace que se vuelva más ágil una de las informaciones que tú estás pidiendo. Y eso es lo que tú estás estudiando. Definición de hábitos. Necesidad de trabajar sobre hábitos de estudio. Es una deficiencia del proceso educativo, no incluido en los currículos. ¿Qué quiere decir? Algunos no tenemos hábitos de estudio, chicos. Hacemos la tarea como queremos, estamos donde queremos, hacemos como queremos. No, pues no, incluso ni siquiera planificamos. Entonces, a eso nos vamos, que es una deficiencia del proceso educativo. El proceso educativo no es que ustedes estén en el colegio, el proceso educativo es desde que ustedes despiertan, desde que ustedes adquieren ese hábito de ¿qué? Levantarse, tender la camita, cepillarse la boquita, tomar desayuno, nuevamente algunos cepillarse la boquita, asearse biencito, después listo, sentarse un rato hasta las 10, ponerse horas, ¿ya? Hola. Ya. Entonces, esa forma de tomar hábitos, chicos, no lo hace el colegio, lo hacen ustedes a lo largo de su vida, ¿no? Ustedes buscan cómo estudian, cómo comprenden, cómo entienden mejor para un examen. Ustedes ven sus comodidades. A eso nos referimos. Cambios ambientales que se sufren en la universidad modifican los hábitos, exigen de nuevos y complejos aprendizajes y nuevas formas de evaluación. ¿Qué quiere decir? En el colegio estamos acostumbrados que la mamá nos diga, haz la tarea, que el profesor nos diga, haz tu tarea, ¿por qué no has hecho? Voy a llamar a tu mamá, ¿no? Y al final, algunos siempre somos más flexibles, ya, vas a presentar tu tarea, ya, mañana pasado. La mamá viene, habla con nosotros, nos explica, y a veces la mamá nos miente a nosotros los profesores. Mi hijito está mal, que se ha caído, que... Y la mamá justifica tanto las cosas, ¿no? Que crea un mal hábito en ustedes, que piensan que la mamá o el papá va a venir siempre va a tratar de corregir sus errores, ¿no? Mientras que en la universidad, cuando ustedes van el primer año, el profesor, el docente, el catedrático es más exigente, no tienen el hábito de estudio, no me gusta esa carrera. Cambio de carrera, no me gusta ese docente, es muy exigente. ¿Y por qué? Porque ustedes están acostumbrados a la flexibilización, a que el papá solucione sus problemas, a que el papá vaya a hablar o la mamá vaya a hablar y trate de cambiar un poquito la actitud, trate de flexibilizar al papá y darles una nueva oportunidad. No digo por todos, chicos, no digo por todos, sino se hablan de manera general. A eso se refiere, los cambios ambientales que se sufren en la universidad. Algunos son estrictos, algunos no. En el colegio tenemos se podría decir, tenemos el hábito de llamar lista. En la universidad no les llaman lista. Entonces dicen, no van a llamar lista, no van a controlar, ¿para qué voy a ir? Ya, están rompiendo sus hábitos, están cambiando sus hábitos. ¿Ya? Flexibilidad en los horarios, con menor presencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya les he indicado eso, que los horarios van a cambiar, las conductas van a cambiar, ya no va a haber el uniforme, ya no va a haber exigencias, sino ya no va a haber exigencias por segundas o terceras personas. En este caso, segundas personas vienen a ser los papás directos, terceras personas los profesores. En la universidad del catedrático solamente les va, mira, no ha venido y apenas trabajo, no he presentado, licenciado, doctor, no sé.
¿Ustedes qué van a hacer? El catedrático, no presentó, listo. Una oportunidad, no, se ha dado fecha, va a disculpar. Listo. No, no hay flexibilidad en la universidad y eso ya cambia un hábito. Y es que en el colegio todo es flexible. Responsabilidad personal frente a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes son responsables en la universidad de su formación. Ya no es el papá, ya no es la mamá, ya no es el docente. En el colegio echamos la culpa. El profesor me ha aplazado. Y en la universidad, ¿qué vas a decir lo mismo? El catedrático me ha aplazado. Si no adquieres hábitos de estudio. No, sino ustedes son los que se van a aplazar porque ustedes no están cambiando sus hábitos. ¿Ya? En el colegio debería ser lo mismo. Por ejemplo, cuando yo no me va a dejar mentir la licenciada. Cuando nosotros vamos al colegio, el profesor en la universidad, en el colegio, en cualquier instituto normal superior, instituto técnico, universidad, mientras más aplazados mejor, porque era la exigencia fuerte. Hoy en día, la ley nos dice, no, ustedes incluso le han escuchado al ministro del anterior gobierno, no hay aplazos. Fíjense ustedes, ¿cuántos ingresan? A ver, dense cuenta, ¿cuántos ingresan a lo que es el colegio? ¿Cuántos ingresan a las clases? De todos ustedes, digamos que son 35, ¿cuántos entran? Estoy seguro que hasta en el colegio solamente son ustedes los que están ahora, entran más unos 3, 4. Que aquellos que no están cambiando sus hábitos, mientras los demás ya han cambiado sus hábitos, y cuando empiece el colegio van a empezar a tener problemas, porque toda su conducta ya se ha modificado, su responsabilidad se ha perdido, mientras ustedes siguen con ese hábito de responsabilidad, y por ello están en estas clases, ¿ya? Espero que me estén entendiendo esta parte, por favor. Estoy hablando primero de técnicas de estudio o hábitos. Hábitos útiles. ¿Cuáles son los útiles? Aquellos que apoyan el desempeño en la vida diaria, fomentan la habilidad para seguir el ritmo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos que nos sirven, que nos apoyan para seguir más, para seguir adelante, para seguir comprendiendo y aprendiendo. Los improvisados, no establecidos, ¿ya? Requieren práctica para mejorar. Los improvisados. Por ejemplo, los útiles son aquellos que tú te has planificado. Los improvisados son los que aparecen en el momento y tú decides si es hacerlo o no hacerlo. Por eso dice, requiere de práctica para mejorar. Los dominantes, muy exigentes e interferentes con la vida diaria, compulsivos en la ejecución. ¿Qué significa esto? Perfeccionistas. Perfeccionistas. Algunos somos perfeccionistas y algunos somos dejaditos. Ahí está, más claro, ¿no? ¿Me entienden los chicos? Ahora, para tener un hábito de lectura, para comprender bien, para aprender bien, tenemos que mantener esto. Prelectura es la presentación del libro o el texto o aquello que tú quieres hacer. Por ejemplo, cuando tú haces una prelectura, cuando agarras un celular nuevo, el papá te regala un celular nuevo, ¿qué es lo primero que haces? Miras, ¿no? Si es grueso o no es grueso, ves qué tipo de batería, cómo es su pantalla, todo eso, lo ves de arriba adelante, de arriba abajo, todo, el color mismo lo observas, los botones, todo observas. Esa es una prelectura, ¿ya? Luego tenemos la lectura. ¿Qué quiere decir? Cuando tú ya estás empezando a hurguetear, ¿no? Ya aprendes, ves, por este botón se prende, esto que el otro. O sea, ya estás realizando la práctica. En el libro es lo propio, ¿ya? Esquematizar, ¿qué significa? A partir de lo que tú ya has empezado a comprender, dices, buscas los puntos más fáciles para ingresar o realizar los trabajos, para evitar ser repetitivo. Buscas volverlo más fácil el uso. 4, memorizar. Una vez que ya has empezado a hurguetear, ves cómo puedes manejar más rápido
Ya empiezas a memorizar. ¿Qué quiere decir? Ya está en la cabecita, está empezando a ingresar todo. Luego de aquello, te autoevalúas. ¿Cómo? Cuando ves el celular en las manos de otra persona y dices, ah, esto se maneja así, esto es así, esto es así, esto, ¿cómo era? Ah, sí, esto era. O sea, ya estás dando tu punto de vista de un celular o el manejo de un celular. Ya lo has hecho. O sea, ¿a través de qué? A través de la práctica. ¿Ya? Listo. Y la autoevaluación es, veamos si me lo sé. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sé de este celular? ¿Cómo puedo ganar a mi compañero en manejar este celular? Ya busco, ¿no? Y con el libro es lo propio. ¿Cómo puedo comprenderlo mejor, más rápido? ¿Cómo puedo establecer preguntas? ¿Cómo puedo definir respuestas? A eso se refiere. En todo. Primero está en todo. Un método del hábito es prelectura, observación. Luego, ya ejecución. Luego, buscar la forma más sistematizar. ¿Qué significa sistematizar? Volverlo más pequeño o volverlo más operativo o de manejo más rápido y útil. 4, la memorización. ¿Qué quiere decir? Y estos 3 puntos ya me ayudan para qué? Para memorizar y hacerlo ágilmente, rápidamente con cualquier celular. 5, evaluar lo aprendido o la práctica a través de qué? En otro texto. ¿Qué he aprendido? En una conversación. Ahora, ¿cómo puedo defenderme yo? ¿Cómo puedo realizar? ¿Cómo puedo analizar? ¿Cómo puedo hacer una analogía entre el problema del libro y un problema que tal vez yo tengo? Sacar una respuesta. A eso se refiere. Actitud ante la tarea. Nosotros realmente a veces tenemos estas características. No lo haré. No puedo hacerlo. Quiero hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Trataré de hacerlo. Puedo hacerlo. Lo haré. Lo pude. Esa debería ser una característica de nosotros. Pero a veces nos quedamos aquí. No lo haré. O si no puedo hacerlo. Al primer intento ya nos quebramos. Quiero hacerlo, pero no puedo. Una respuesta en la cual nos convertimos parte de un montón, un grupo mediocre. Mediocre es aquel que dice, lo puedo hacer, pero no puedo, ¿no? Y aquella persona que tiene aire de triunfador siempre va a empezar de abajo y va a decir, quiero hacerlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? A ver, ¿cómo puedo hacer las cosas? Trataré de hacerlo, entrar en práctica, ¿no? Pude hacerlo, listo. Y al final lo haré, ya lo has comprendido, ya lo has memorizado, ya está en tu cabecita. Y la autoevaluación, yo lo pude, lo hice, lo logré. Nunca nos rindamos, ¿no? Muchos de nosotros llegamos al primer escalón, al segundo escalón y listo. Ya no entramos al tercero, cuarto, quinto, sexto, ya no entramos a esos escalones, nos quedamos ahí. Técnicas de estudio. Espero que la introducción les haya abierto un poquito la mente. Cuadro de síntesis en el proceso de aprendizaje. Metodología de estudio, preleer o la prelectura, la lectura, el hablar, el escribir y el repetir. Destreza básica para un estudio eficaz. Cuando haces una lectura o haces una prelectura y una lectura, tienes que realizar preguntas. Tienes que subrayar, tienes que localizar las ideas principales y ideas secundarias. Tienes que memorizar, utilizar la memoria. ¿Y cómo vas a memorizar? A través de mapa conceptual, resumen. Tienes que hacer un repaso, ¿ya? Y al final tienes que hacer una autoevaluación. Ahora, vuelvo a repetir. Metodología de estudio es qué es lo que tienes que hacer, qué son los pasos a seguir para que puedas lograr estudiar o comprender algo. Primero, prelectura, lectura, hablar, escribir, repetir. Eso es la metodología, son los pasos que tú tienes que hacer.
Mientras tú realizas esos pasos, tú puedes realizar estas otras destrezas, que son formular preguntas. ¿Y dónde vas a formular preguntas? Hablando, escribiendo, realizándole a tu otro amigo, tu otro compañero. Porque un texto no solamente es para uno, sino es para 2, 3 personas. Hacerte el reto. ¿Por qué no leemos este libro? No hacer otro tipo de retos como se está acostumbrando en internet o en algo, ¿no? Sino reto, leeremos este libro, ¿qué tal? ¿No? Por ejemplo, ¿quién ha leído La cabaña? ¿De qué se trata? Listo. ¿Cómo se enfoca Dios en la cabaña? ¿Quién es Mackenzie? O sea, hay preguntas que tú puedes realizar. Ahora, para responder las preguntas, tienes que subrayar en el texto. Y es una técnica. Localizar las ideas principales. No, algunos tenemos una característica, chicos, que agarramos el texto y rayamos todo. Y no es eso la subrayar, sino es encontrar la idea principal. Nada más. Ahora, una vez que tú encuentras la idea principal, ¿qué tienes que hacer? A través de un mapa conceptual, no siempre un mapa conceptual, puede ser un mapa mental, ¿no? Puedes utilizar lo que es dentro de un mapa mental, mapa conceptual, otras características como ser las esquemas, esquema de llaves, esquema de flechas, diagrama de Venn. Son formas que tú puedes utilizar para comprender mejor y relacionar las cosas. Repasar. Aquí estás, repasar. Si algo no has comprendido, como has subrayado, puedes volver a repasar y preguntar y responder, ¿no? La autoevaluación. No es decir, no es repetir como lorito, ¿qué se está haciendo? ¿O cuáles son las situaciones que han pasado el protagonista? No, sino es qué has entendido, cuál es la problemática, cuál es el problema que está inmerso y que no te dice, qué has comprendido en otras palabras. ¿Ya? Técnicas de estudio. La lectura, subrayado, los orientadores gráficos, el resumen, acrósticos, apuntes, fichas, esquemas, gráficos, línea de tiempo, secuencia de hechos y mapa conceptual. Hasta ahí, ¿está entendido? Si Sí, tienen alguna pregunta o algo, por favor les pediría que me digan ahora. Chicos, Sí, sí ha entendido. ¿se ha entendido? Ay, mil disculpas. Algo está pasando con mi computadora. Creo que tiene virus. Un ratito, por favor. Un ratito. Mil disculpas, algo está pasando. Mm. Algo está pasando, chicos, repuesto lento. Licenciada, ratito, por favor, chicos, les pido algo pasa con mi computadora. Sí, tranquilo, profe Omar. Por favor, mil disculpas. Enseguida lo voy a solucionar, por favor. Sí. Mientras, a ver, a modo de recordatorio,
Les voy a mostrar la animación que nos presentó el profesor Milton, que es unos minutitos. por favor, Liz. Muy bien. Nada. Bien, profe Omar. Sí, Dita, Liz se está poniendo terca, o sea, Ups, se ha congelado. sí, ya está queriendo reaccionar, no sé, algo ha pasado. Ah, ya. Sí, pasa. Bueno, como estamos usando bastante. Sí, algo ha pasado, Liz, no Muy sé. bien. Mientras, jóvenes señoritas, ¿alguna consulta para el profe Omar? Qué penosa situación realmente, Liz. Qué macana. Bueno, mientras va reaccionando la computadora del profesor Omar, a ver, queridos estudiantes, nuevamente felicitar a todos y cada uno de ustedes que están acá presentes en sala por ser consecuentes, ¿no? Y tener realmente esa fuerza de voluntad para continuar con todo su proceso formativo, ¿no? Tienen que seguir adelante, lo ha dicho el profesor Omar, el aprendizaje nunca termina y el aprendizaje es de cada uno, ¿no? Eso ténganlo siempre presente. Y desde Fe y Alegría también queremos
impulsar todos estos procesos formativos en estos tiempos de pandemia. Bueno, vamos a aprovechar también agradecer a todos nuestros docentes que han dado las clases de educación secundaria. Ha estado la profesora Lisette el día de ayer con el área de matemáticas, la profesora Lisette Terán de la unidad educativa Cuerpo de Cristo, el profesor David Santalla de la unidad educativa Luis Espinal Colpani, el profesor Juan Víctor de la unidad educativa Santo Tomás, el profesor Ramón Guanaco de la unidad educativa Luis Espinal Camps, el profesor Esteban Salamanca de la unidad educativa Yunguyo Tarde, la profesora Zulema Arroyo de Santa María de los Ángeles, y estamos con el profesor Omar Cutipa de la unidad educativa San Vicente de Paul. También hemos estado con el profesor Milton Conde, ¿no? De la unidad educativa Humberto Portocarrero Tarde, la profesora Eva Julieta Paza de la unidad educativa Luis Espinal Camps, a quienes les hacemos llegar un saludo fraternal y de mucho agradecimiento por esa vocación de servicio, ¿no? Que nos han ido demostrando en estos meses que hemos ido desarrollando nuestras clases online. Bueno, esto igual Ahora está sí, quedando súper. Todo esto está quedando grabado en el canal de YouTube de la Departamental de Fe y Alegría. Así es que si quieren volver a ver las clases también para recordarlas, pueden ir visitando el canal. Muy bien, ahora sí. Adelante, sí, profe Omar. si se está grabando, por favor, que se edite y se borre toda esta vergüenza que he pasado, por favor. Sí, ahora estamos en el Facebook, le cuento. Estamos en... Ni modo. Ya. Entonces, ¿cómo son las técnicas de estudio? Por favor, la lectura. Como hace un momento les había dicho, existe la prelectura o lectura exploratoria. Consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué se trata. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros por ejemplo, cuando el profesor les dice hay que leer este libro, ¿qué es lo que hacemos? Como hace rato les habla con el celular. Agarramos al libro, miramos de arriba, abajo, si es grueso, delgado, el tipo de letra, si tiene algún gráfico, todas las situaciones es la prelectura. Le estamos haciendo un análisis al libro. Si nos gusta o no nos gusta. Primero tiene que gustarnos porque la tapa es bonita, la letra es llamativa, tiene colorcitos, tiene dibujitos, y si nos llama la atención. Y además lo que principalmente nos llama la atención es si la letra es chiquitita o es grande. Si es chiquitita ya nos da flojera. Si es grande, ya rápido voy a terminar, por lo menos decimos eso. Entonces, a eso llamamos una prelectura, ¿no? Ahora, la lectura es comprensiva, es leer despacio, reflexionando sobre lo que leemos, no lo que hacen bien, incluso los universitarios, pero no lo hacen bien. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de nosotros no leemos. Por ejemplo, el alemán, ¿qué es lo que dice? Nosotros en Bolivia, ¿cuántos libros has leído? 100 libros. Ah, qué bien. El alemán, si tú le preguntas cuántos libros has leído, te va a decir, he leído al año 5 libros. ¿Qué quiere decir para él? Puede haber agarrado 100 libros, pero solamente él ha comprendido 5. ¿Qué quiere decir? Que no te va a hablar de aquellos libros que él no ha obtenido información, sino te va a hablar de aquel libro o aquellos libros que le han dado información, que él ha comprendido, que él realmente todo lo que en el texto se ha hablado, él haya retenido. A eso se refiere. Por eso el alemán nunca va a decir he leído 100 libros. Te va a decir he leído un libro al año, pero ese libro es el que ha comprendido. Mientras aquí al boliviano le dice ¿cuántos libros has leído? 100 libros. ¿Cuántos has leído? 100 libros. ¿Cuántos has comprendido? Ninguno. Entonces no has leído ningún libro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para comprender? Reflexionar. No es que tú agarres, leas, ¿quién lee más rápido? No, sino con quién comprende más rápido. En otras palabras, ustedes tienen que, para leer, reflexionar de la lectura, ustedes tienen que saber muy bien encontrar lo que son las ideas principales, nada más. Si en el párrafo ustedes subrayan idea principal, listo, listo, listo. Y en el párrafo son una oración yuxtapuesta o una oración simple que les va a dar la información de todo el párrafo.
Eso tienen que encontrar ustedes para que sea comprensiva. Tienen que preguntarse, ahora, ¿por qué dirá esto? O sea, analizar, profundizar, leer entre líneas, en otras palabras, al texto. ¿Ya? Es que cuando nosotros es lo mismo que comer un pastel y no sabes de qué sabor es o qué está, con qué lo han preparado. Agarras, saborear, qué rico, tiene esto, tiene el otro, qué rico, listo. ¿Qué estás haciendo? Lo estás comiendo despacio, lo estás reflexionando, lo estás analizando, estás haciendo un proceso mental para averiguar qué productos, qué sabores están, ¿no? ¿Qué elementos están en el pastel? Lo mismo es el libro, la lectura comprensiva. Tienes que saber encontrar los elementos, la información que tú necesitas o la información que te está dando el libro. No te dice, esto tienes que leer, esta parte es importante. No, el libro te habla entre líneas. ¿Qué es lo que tienes que entender? Por eso los universitarios no lo hacen bien, porque solamente su consigna es leer rápido. Piensan que leer rápido es comprender. No, leer es comprender. Y comprender es haciéndolo despacio, lento, preguntándonos, reflexionando, analizando punto por punto. Una vez que tú hagas eso, tenlo por seguro que vas a tener una lectura comprensiva. Para tener una lectura comprensiva, también lo que has hecho, anótense, ¿no? ¿Cuáles son las partes más importantes? ¿Cuáles son las palabras que no he entendido? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Cuál es como les he dicho, el mensaje entre líneas? Hay las palabritas claves que ustedes tienen que encontrar. Notas al margen, son las palabras que escribimos al lado izquierdo del texto que expresan las ideas principales del mismo. Y a veces vienen escritas entre otras, tendremos que inventarlas. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros tomamos nuestra hojita de apuntes, ¿no? No sé, se me ha olvidado el nombrecito, no sé qué se llaman, ¿no? Estas hojitas que son de apuntes, que son como pegatinas, que agarran, despegan, lo pegan en el libro y anotan. Esos llamamos notas al margen. Esas son notas que ustedes pueden hacerlo. Algunos no tenemos esa posibilidad de comprarnos, esa comodidad de comprarnos tal vez esas pequeñas notitas. ¿Qué hacemos? En el mismo libro con lapicitos, con flequita lo estamos rayando. Y eso también es importante. Eso es lo que te ayuda a comprender porque tú estás analizando el texto. ¿Ya? Ahora, después de subrayar, después de leer, entra lo que es la técnica de estudio del subrayado. Yo lo que al rato les decía, no es subrayar, agarrar todo el párrafo, a ver ratos nosotros subrayamos. Y si revisamos el libro que lo han leído el año pasado, estoy seguro, si les han pedido que subrayen, está toda la hoja, salvo una oración, 2 oraciones que no tiene el subrayado. Eso no es subrayado. El subrayado es destacar una línea, es encontrar el punto referencial más importante de todo el párrafo, ¿ya? O sea, la idea principal en otras palabras. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es subrayar? Destacar en un trazo lineal o estructural. Lo más importante, resaltar lo importante. Lo demás ya es solamente relleno. ¿Por qué es conveniente subrayar? Porque llegamos con rapidez a la comprensión, ayuda a fijar la atención, favorece el estudio e interés, favorece la asimilación y el desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes subrayan, están haciendo todo esto, mis pequeños, todo esto. Están comprendiendo con rapidez, fijan su atención en un punto específico. ¿Qué quiere decir? Están encontrando las palabras o ideas más importantes, favorece el estudio, el interés, o sea, que esto, que el otro, o sea, ya están encontrando, ya no les interesa los rellenos, no les interesa esa información vana que está en el texto, sino la información que realmente nos va a importar o nos va a interesar. Favorece la asimilación y el desarrollo de capacidad de análisis y síntesis. Nos ayuda a comprender y nos ayuda a volverlo pequeñito. Ya no es dificultoso, ya no vamos a tener, si nuestro libro es de 150 hojas, si ustedes hacen un resumen, ya van a subrayar lo más importante, estoy seguro que esas 150 hojas lo van a resumir en 15 hojas, resumen. Después de ese resumen lo pueden todavía seguir resumiendo, a eso se llama síntesis.
De esas 15 hojas que tienen, ya pueden volverle en 5, síntesis. Ya has de saltar lo más importante, nada más. A ello te lleva. Eso es lo que tienes que hacer, poco a poco, paso a paso. Debemos subrayar la idea principal, hay que buscar ideas, palabras técnicas específicas de cada tema. Es lo que él se ve hecho. Las palabras y las oraciones más importantes, la que te revela la información que tú necesitas. Ahora, si no está con las palabras, tú tienes que buscar, pues, porque puede utilizar sinónimos. Por ejemplo, a ver, me escuchan. ¿Qué tal si digo, está bien la información que voy a dar? La vaca del minibús es muy pesada. ¿Quién ha entendido lo que estoy hablando? ¿O es una incoherencia que estoy hablando? ¿Quién me ha entendido? A ver, sean sinceros. ¿Es incoherente lo que estoy hablando o es que tiene sentido? La vaca del minibús es muy pesada. Es Es incoherente. incoherente. Es incoherente. A ver, si nosotros vamos al diccionario, buscamos, ¿ya? Vaca con V y vaca con B. A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? Y me puede decir el significado de vaca con V y vaca con B. A ver, ayúdenme mis pequeños. ¿Quién ha encontrado? Hola. Yo he encontrado. A ver, Karen, dígame por favor. ¿Con V o con B? Mm, La palabra correcta es con V, ya que si Ya. explicas con B grande, vaca significa un artefacto que se coloca en el techo de los automóviles para llevar bultos por Listo. equipaje. Nosotros le llamamos aquí en Bolivia pasilla, ¿no? La Sí. pasilla del auto. Ahora, la información que les he dado, ¿es correcta o es incorrecta? ¿Es coherente o es incoherente? La vaca del minibús es muy pesada. ¿Coherente o incoherente? ¿Coherente? A ver, pues les pregunto, ¿es coherente o incoherente? Y si me dicen coherente, ¿por qué? Incoherente, ¿por qué? Incoherente ¿Ya? ¿Por qué, Laura? porque, como ha dicho la compañera, puede referirse a una varilla del auto que puede ser pesada. Ya, muy bien. Entonces, es coherente cuando digo la vaca de minibús es pesada. Es coherente. Estoy hablando de un material que es fierro y el fierro es pesado. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Muchas veces la información nos va a llegar de esa manera. ¿Y dónde está en sí lo que quiero decir? En la palabra vaca. Entonces, buscamos el significado en el diccionario, nos da la información. Esa es la información que yo quiero que obtengan ahora. Que vaca no solamente ha sido con V, sino vaca se escribe también con B y tiene distintas significación. Ahí está. ¿Se han dado cuenta? Con solamente una pequeña oración, les he dado una palabra que ustedes tal vez tenían en la cabecita, solamente estaba que se escribe con V, o vaca, que es el animal de donde se saca la leche. Pero no lo han llegado a pensar con el otro significado. Y cuando ustedes han encontrado en el diccionario, listo, ya ustedes están encontrando la palabra técnica y específica para hablar del tema. ¿Me han entendido? Sí, está muy entendido. Sí, Ya, excelente. Sí. ¿Qué es un organizador gráfico? O sea, ya hemos hablado de la lectura, ya hemos hablado de qué? Del subrayado. Ahora, en el subrayado existe también otra técnica, que es el resumen. ¿Qué es el resumen?
Rápidamente es una copia de lo que tú has subrayado, nada más. Lectura, subrayado y resumen son tres hermanitos que van a ir agarrados de la mano, sí o sí. La lectura, el subrayado y el resumen. Los tres hermanitos no se sueltan, mis pequeños. Siempre van a ir juntos. La lectura es lo que tú vas a entender. Subrayado, estás encontrando las palabras y las oraciones más importantes. Resumen, es una copia del resumen, o perdón, del subrayado. Nada más, es la transcripción del subrayado a otro texto. Eso es todo. ¿Qué son los organizadores gráficos? ¿Qué es un organizador gráfico? Es una expresión gráfica del subrayado. ¿Por qué es importante realizar un organizador gráfico? Porque permite que de un solo vistazo obtengamos una clara idea del tema. ¿Cómo realizamos un organizador gráfico? Empleando palabras claves o frases muy cortas, usando tu propio lenguaje y expresiones, expresando las ideas claras. ¿Qué quiere decir esto? Empleando palabras claves o frases muy cortas. ¿Qué quiere decir? Reducir a la mínima expresión, como dicen matemáticas. Lo más importante, si tienes que decirle en una palabra, lo pones en una palabra. Si tienes que realizarla en dos palabras, tres palabras. Y a eso nos llamamos nosotros mapa conceptual. Y en el mapa conceptual solamente tiene que haber sí o sí 5 palabras. No hay conceptos, solamente 5 palabras claves que tienen que hablarte de algo específico o de un subtítulo general. A eso se refiere. Ahora puedes utilizar también palabras en tu propio lenguaje, tus palabras. Puedes usar las palabras que tú quieras, con las que tú comprendes, con las que tú te puedes acordar, ¿no? Ahora, a través de esas palabras tú expresas ideas claras. Por ejemplo, que si te... A ver, nuevamente vamos a retornar a la palabra vaca. Si veo una imagen con un pastizal, y me pone la palabra vaca, vaca, ¿cuál de los dos se relaciona? ¿Con V o con B? La imagen del pastizal. Nuevamente. A ver, todito. Con V. Con V, porque el pastizal, ¿quién tiene que ver relación con el pastizal? Es la vaca, con Vaca. V. Eso, con V. Mientras si yo pongo otra imagen de un taxi y ¿con quién relaciono? Con la vaca con B, no con V. A eso se refiere. Ustedes pueden expresar sus ideas claras a través de una palabra, una imagen, pueden interpretarlo. A eso llamamos organizadores gráficos. ¿Está entendido? Sí. Aquí está, lo que hace rato les decía, resumen. Es resumir, es convertir un texto de muchas palabras en otro con menos palabras. Consiste en ordenar las ideas fundamentales, expresándolas en forma personal y creadora. Un resumen debería tener una extensión aproximada de 1/4 parte del texto original. ¿Ya? La labor de resumir es posterior a la de subrayar. ¿Qué quiere decir? Ya les he dicho, los 3 hermanitos, lectura, subrayado y resumen. No se van a olvidar de eso. ¿Listo? 3 hermanitos que siempre van a caminar juntos. Acrósticos. Es otra forma que nosotros podemos acordarnos, ¿no? Palabras raras formadas por las sílabas o letras iniciales u otros para recordar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, suelos. Cuando yo quiero formar algo, quiero comprender, los relaciono directamente con una imagen o con una palabra. ¿Ya? Y cuando estoy con una palabra, con una imagen, ¿qué se hace? Por ejemplo, hay suelos que son arenosos. Hay suelos que son calcáreos. Otros humíferos. Otros calizos. Entonces, para acordarme de todo eso, no me voy a poder memorizar, dice mi cabecita, no va a dar para memorizar todas las palabras que son complicadas, no, sufro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro las primeras letras de cada palabra y formo una palabra nueva. Y esa es la con la que me voy a acordar.
Algunos tenemos esa habilidad de crear acrósticos. ¿Ya? Tomar apuntes, otra. Anotar lo principal. En el apunte escribes los puntos sobresalientes a los que se expone, procurando que se refieran a ideas completas. Puedes usar todas las abreviaturas o símbolos que prefieras para aumentar la velocidad con la que anotas, y siempre y cuando los entiendas después. Algunas son más diferentes, igual, diferentes, según cada uno, y al final los adverbios terminan en mente como conducta. Miren, que aquí yo puedo ya, estoy tomando apuntes. ¿Qué quiere decir apuntes? El apunte es como una forma de escribir, de escritura rápida, que tú puedes hacer tus jeroglíficos, puedes hacer tus símbolos que necesites, tus abreviaturas que necesites. ¿Para qué? Para que puedas anotar rápido y no pierdas el contacto con la idea principal. ¿Cuándo se toma apuntes? Cuando profesores locos como yo, que solamente en este momento hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, ¿no? Hay profesores que hablan y hablan, y esos profesores son los que tienen, ¿cómo les puedo decir? La información en palabras. La información les dan en, ¿cómo les puedo decir esto? Hablando 30 segundos, pero yo me pongo a hablar más de 20 minutos, pero en 20 segundos está la información, y tú tienes que estar atento. ¿Para qué? Para tomar apuntes y agarrar las palabras y relacionarlas después entre sí, que tenga un concepto. Una vez que tú hagas tus abreviaturas, tus símbolos, tus jeroglíficos que utilices, tienes que comprender para volver a anotar de manera ordenada ya después. ¿Ya? ¿En qué ayudan a tomar apuntes? Ayudan a memorizar mejor. El esfuerzo realizado en sintetizar la información, darle forma propia, es un paso en el estudio que facilita la posterior asimilación del tema. Son un valioso elemento para ese paso. Bien elaborados, constituyen el principal material de estudios de los estudiantes. Alumnos ya no hay, estudiantes. Ahora, fíjense lo que les decía. A veces nosotros, los profesores, somos loquitos. El término bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el examen que les tomamos, chicos, no es de lo que está en el texto o en el libro, sino está de lo que nosotros explicamos, de lo que nosotros hablamos. Si ustedes en algún momento cuando nos escuchen, hay momentos que hablamos conceptos, los conceptos les decimos. Esos conceptos son los que ustedes tienen que anotarse, porque en el examen va a entrar aquello. Clarito, el profesor cuando quiere que algo sobresalga, dice, ya, a ver, esto es importante, tienen que escuchar eso, empieza, ahí tienen que tomar apuntes. Lo demás es como un apoyo nada más, es secundario. Entonces ustedes tienen que saber tomar apuntes rápidos de lo que está hablando el profesor. Ah, esto ha dicho, esto ha dicho, esto ha dicho, y al final relacionarlo, nada más. Para tomar apuntes hay que aprender a escuchar, aquí está lo que les decía, escuchar. Para poder escuchar al profesor, al captar lo importante, es necesario cierto aprendizaje, debes prestar atención. Principio y final de cada clase. En estos momentos el profesor suele dar una visión general o resumen que puede ser útil. Antes de que salgan al recreo, cuando exista la palabra o exista las clases presenciales, el profesor va a decir, no se olviden, esto va a volver a hacer un resumen. Ya no va a explicar en palabras amplias, sino cortito, esto. Ese ratito ustedes tienen que tomar apuntes. Pues les digo, el profesor es medio loquito, se luce al principio y al final les hace un resumen. Ustedes tienen que captar ese momento. Ciertas expresiones es importante para alertar las frases, como lo fundamental es, no debemos olvidar que, en resumen, lo más importante es, concluyendo. Tras estas ideas, el profesor dará ideas significativas de la lección. ¿Me están escuchando? Cuando al profesor ustedes le escuchen, lo fundamental es, listo, ahí hay que anotarse, porque el profesor ya te está dando las respuestas del examen, ya se está adelantando. Ya, ustedes tienen que ser más inteligentes y decir, cuando dice lo fundamental, ya, esto debe ser pregunta de examen. Listo, a tomar apuntes.
No debemos olvidar, eso ha dicho, listo, tomar apuntes porque va a entrar el examen. A ver, chicos, en resumen, listo, va a hacer una retrospección, retroalimentación de todo, a tomar apuntes. Lo más importante es, no se olviden, otra vuelta, aquí tienen que tomar apuntes, esto siempre va a tomar en cuenta. Concluyendo la clase, a ver, vamos a recordar, listo, otra vuelta ya. Son palabras claves que el profesor va a indicar. Estarán tomando nota de esto, ¿no? Cuando empiecen las clases, cuando escuchen al profesor lo fundamental, concluyendo, más importante, ¿qué quiere decir? De esto va a tomar examen el compañero, el amigo. ¿Ya? Las repeticiones. El profesor repite cuando desea que algo quede muy claro. Por eso, hay que estar alerta porque puede ocurrir que las repeticiones se hagan con palabras distintas. En otras palabras, vamos a utilizar o vamos a realizar juego de palabras para que entiendan mejor. ¿Listo? Los cambios en el tono de voz, la velocidad al hablar, el tono de voz y la velocidad en el lenguaje son aspectos que no debemos pasar por alto. Cuando un profesor desea decir algo que considera importante, lo acentúa en su entonación o lo dice más despacio. ¿Qué quiere decir? Que cuando algo es importante, el profesor va a empezar a hablar. A ver, va a elevar su tono de voz. ¿Me entienden? Ahora, previo a la elevación de voz, el profesor va a aumentar la velocidad al hablar. Y cuando ya eleve la voz, el profesor va a hablar con calma. Va a hablar despacio para que comprendan. Todo eso tenemos que saber, es poner atención, tenemos que aprender de todo lo que les he dicho para que no nos gane el profesor ni en la universidad ni en el colegio. Son pautas que les estoy dando que nosotros como profesores tenemos. ¿Para qué? Para que nos entiendan. ¿Me han comprendido? Sí, ¿no es? Sí, sí, Sí. sí. Listo. Fichas de contenido. Documento escrito con un contenido breve, conciso y selectivo, extraído de un tema durante el estudio del mismo. Suele ser de cartulina de distintas dimensiones de fácil manejo. Por ejemplo, estas fichas de contenido, también conocidas como fichas de estudio. Por ejemplo, nosotros sí que yo en clase soy enemigo de que me utilicen texto cuando realmente tienen una exposición. No me gusta que agarren fotocopias ni el libro, sino que se hagan fichitas. No me importa si son papel cuadriculado, papel bond, si son de cartulina, no sé, su creatividad. Pero que haga con sus propias palabras. Que en esa fichita note lo más importante, nada más, y que pueda explicar con sus palabras. Que saque el concepto él o ella en sus propias palabras. Para eso es la ficha de contenido. A ver, las fichas de contenido son útiles porque permiten la manipulación y operatividad de las mismas y su contenido para diversos usos y circunstancias. Se pueden clasificar rápidamente y también pueden modificar siempre que sea necesario. Permiten formar un archivo personal. Ofrecen la posibilidad de poder encontrar una información rápida. Excelente auxiliar para la memoria. Por palabras claves tienen que anotarse en la ficha de contenido o en la ficha de estudio. Gran utilidad. No solo para la realización de un estudio activo y analítico, sino también como instrumento de repaso y de preparación para los exámenes. Es preciso fichar el texto leído a partir de una extracción o resumen de las ideas principales. Y ya está. Lo que es anótense solamente lo más principal. Han leído, han subrayado, de ese subrayado han sacado un resumen, y de ese resumen, las partes más importantes, anótense en la ficha de contenido o en la ficha de estudio. ¿Para qué? Para poder hacer su exposición. En la universidad, olvídense que les dejen hacer con fotocopias o algo. Sí o sí, les van a pedir fichas de estudio. Al menos cuando ya tengan, por ejemplo, si alguno de ustedes está su hermano en último año o ya entrando a lo que es el examen de grado, les van a pedir las fichas de estudio. No puede entrar con fotocopias, no puede entrar con libro,
tiene que entrar con fichitas que él va, mientras va exponiendo, tiene que ir cambiando para que se dé cuenta. Incluso ahora cuando el docente o el catedrático haga la pregunta, para acordarse también el estudiante puede agarrar la ficha y buscar, ¿no? La palabra clave, esta es la respuesta, entonces ya le ayuda bastante. Entonces, chicos, todos tenemos que aprender o utilizar unas fichas de estudio o también llamadas fichas de contenido. Acá están las fichas de contenido, fíjense lo que les he dicho. ¿Ya? Ortografía, definición, características, aplicaciones. Signos de puntuación, definición, tipos. La coma, definición y uso. Aquí está, aplicaciones, definiciones, funciones, características, tipología, descripciones. Es el contenido. Fichas textuales, de resumen de contenido, mixtas, diferenciales, cruzadas. Esos son el tipo de fichas que hay. Pero ustedes solamente háganse como esto, una fichita que les ayude a ¿qué? A recordar todo el tema o la parte que les corresponde. ¿Ya han entendido? Nos vamos ahora con el esquema. Es una síntesis lógica y gráfica que señala relaciones y dependencias entre las ideas principales y secundarias. Facilita la visión de la estructura textual. Al hacerlo, en un golpe de vista se lee de izquierda a derecha una estructura clásica de la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? A esto llamamos nosotros esquema de llaves. Ahora, esquema de flechas es cuando tenemos flechitas. Solamente son flechitas. Ya cambian las llaves por flechas. Solamente es eso. Ahora, ¿cuál es el orden del esquema de llaves o flechas? ¿Qué quiere decir? La idea principal o el título. Aquí vienen los subtítulos y aquí vienen los detalles o lo que son las subdivisiones. Tiene un orden jerárquico. Nuevamente, títulos, subtítulos importantes y aquí ya viene a ser sus detalles o sus como se puede decir, ¿no? Informes. ¿Ya? Aquí está, fíjense, la literatura. Está compuesta por narrativa, lírica, drama, ensayo. Ahora, narrativa, novela, cuento, mito, lírica, soneto, obra, romance, drama, tragedia, ensayo literario. Aquí estamos hablando ya de las especificaciones. Este es el título mayor. Aquí estamos hablando, en otras palabras, así como palabras más fáciles. Papá o mamá. Y aquí vienen lo más importante, los hermanos. En otras palabras, los tíos están aquí. Y aquí están los primos, yo y toditos, porque todos hacemos lo que la familia. Y todos pertenecemos a qué? A la familia. ¿Me entienden? A eso se refiere. Toda una relación, nada más. Entonces, la familia, papá, mamá, tíos, ¿ya? Y aquí vienen a ser los primos, todos los que somos la última generación en el caso de ustedes. Espero que me estén entendiendo esta parte. Diagrama de Venn, lo que les decía. Organizador gráfico muy útil para reflejar los puntos de convergencia y divergencia entre dos elementos. Como puede apreciarse en la imagen, los elementos comunes se ubican en la unión de ambos círculos. Fíjense, católicos, granjeros. Hay católicos que no son granjeros. Hay granjeros que no son católicos. Y hay un grupo que son granjeros y al mismo tiempo son católicos. A esto se llama grupo o puntos de convergencia. Aquí son puntos diferentes y aquí son puntos iguales. A esto llamamos nosotros diagrama de Venn. ¿Qué relación tienen entre un tema y otro tema? Y aquí la relación de casi similitud. ¿Esto dónde van a encontrar? ¿Dónde lo van a realizar, chicos? Esto, uno, filosofía, psicología, ciencias sociales. Ahora también aquí lo van a encontrar en lenguaje, lo pueden aplicar esto. El diagrama de Venn. ¿Ya? Ya les he dicho, estas son las divergentes, aquí son opuestos. Hay católicos que no son granjeros, que se dedican a otras cosas. Hay granjeros que no son católicos, que son evangelistas o no sé, o algo, ¿no? Pero dentro de todo esto hay un grupito que existe que son granjeros y católicos. O sea, y no son de este extremo ni de este extremo, sino que están al medio. A eso se refiere, que tienen algo en
común. Línea del tiempo. Fíjense, cuando nosotros hablamos de línea del tiempo, hablamos de ¿qué? De una secuencia de hechos. Secuencia de hechos. Cuando hablamos de secuencia de hechos, fíjense, gobernantes de Bolivia en los últimos 30 años. ¡Ay! Aquí es Eduardo Rodríguez Belcé y aquí también. Fíjense, en 1989, Jaime Paz ha gobernado de 1989 a 1993. Luego entró del 2001 al 2002 Jorge Quiroga. Gonzalo Sánchez de Lozada ha entrado del 1993 a 1997. ¿Ya? Después del 2002 al 2003. Carlos de Mesa, 2003-2005. Eduardo Rodríguez Belcet, 2005-2006. Evo Morales, 2006-2019. Yanine Áñez, 2019-2020. Y aquí falta el último presidente, que es 2020-2025. ¿Sería quién? Luis Arce Catacora. A esto llamamos línea del tiempo, que van a ir en secuencia de hechos, secuencia lógica de hechos. ¿Me han entendido? ¿Sí? Sí. Ya. Mapa conceptual. Revela la forma en que se relacionan los conceptos entre sí. Va de lo general a lo particular. Se lee de arriba hacia abajo. Son muy importantes en los conectores que le dan sentido a la lectura del mapa. ¿Qué quiere decir? Al rato les decía, les hablaba en esto. Acá puede variar la imagen, puede variar el dibujo que realicen, puede variar todo en lo que es un mapa conceptual. No hay una característica en la cual que te diga tienes que hacer de esta manera. No, sino es de acuerdo a tu creatividad o la importancia del tema. Puede modificarse, moverse, hacer todo. ¿Ya? Puede variar incluso el gráfico, el tipo de gráfico que está presentándose. Ahora, ¿cuál es la situación? También es jerárquica, está utilizado de forma jerárquica. ¿Qué quiere decir? Siempre tiene que estar el título por encima, luego tienen que estar las características superiores, luego las subdivisiones. ¿Qué quiere decir? Ahora, no es necesario que tú me pongas subtítulos siempre, sino título y aquí qué has entendido. De un punto, qué has entendido en el otro punto, a qué se divide, cuáles son sus formas, en qué consiste y cuáles son sus conclusiones. Tú puedes hacer eso. ¿Y para qué? Para que poder comprender mejor el tema. Ahora, para el mapa conceptual, chicos, lo más importante es que es siempre dentro del óvalo, tiene que haber máximo 5 palabras escritas en mayúscula. Luego del óvalo y las 5 palabras, tiene que haber líneas de enlace. En las líneas de enlace tiene que haber palabras de enlace en la cual ustedes pueden escribir con minúscula. ¿Ya? Y todo está relacionado con ello. No pueden escribir dentro del óvalo con minúscula, salvo que sea letra carta. En imprenta sí o sí es mayúscula. ¿Me están escuchando, no, chicos? Y fuera, con lo que es la línea de enlace, las palabras de enlace sí o sí tienen que ser con minúscula. ¿Listo? ¿Entendido? Entendido. Listo. Acá tenemos, fíjense, mayúscula, mayúscula, y aquí nos hemos olvidado, van a disculpar, lo he cambiado. Aquí dentro del óvalo siempre tiene que estar con, aquí está error, ¿con qué se tiene que escribir dentro del óvalo? Con mayúscula. Correcto, ¿y aquí está bien o está mal? Está mal. Está mal, Está mal. acá, Está mal. ¿no? Aquí arriba, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien. Está bien. Eso. Ahora, esa es la característica del mapa conceptual. No puede haber más de 5 palabras. Fíjense aquí en 2 palabras. Una palabra, ya lo estoy indicando. Fíjense, dentro del óvalo, mayúscula, líneas de enlace, palabras de enlace. En las palabras de enlace siempre se debe escribir con minúscula. Eso, aquí está. Ahora aquí, en este gráfico, ¿está bien o está mal, chicos? Está bien. Aquí sí está bien, ¿verdad? Está bien. Esa es la relación. Ahora incluso
En algunos mapas conceptuales ustedes pueden poner gráficos tal como está aquí. Pueden graficarlos. Pueden poner gráficos para que se entienda mejor. ¿Listo? Mil gracias, mis pequeños, por su atención, por su paciencia, por su fuerza de voluntad en aguantarme la explicación, mis pequeños. Licenciada, mil gracias. Ha sido realmente un honor y un orgullo para mí estar con jóvenes con ganas de aprender. Muy bien. Más bien el agradecimiento a usted, profe Omar. Hemos cerrado con broche de oro nuestras clases, ¿verdad, jóvenes y señoritas? Y me han encantado las clases del profe. Qué bien. El día de ayer también hemos estado con matemáticas. Alguien está, vamos a silenciar. Laura está con su micrófono encendido. Ahora sí. Muy bien, entonces, jóvenes y señoritas, de verdad, muchísimas gracias por esa responsabilidad que han demostrado en todo este tiempo de su formación. Agradecemos muchísimo a nuestros docentes que nos han acompañado en estas 12 clases, en las áreas que hemos priorizado desde la Dirección Departamental de Fe y Alegría La Paz, ¿no? Matemáticas, física, química, el área de valores, que es un área fundamental que tenemos que seguir trabajando desde nuestras familias. Y por supuesto el área de comunicación y lenguaje, ¿no? Que es otro área importante que nos tiene que servir de base para la continuidad de nuestra formación. Muchísimas gracias, profe Omar. Nos hemos deleitado con la clase que usted ha dado el día de hoy y bueno, creo que realmente ahí quedan los retos para los jóvenes y las señoritas que nos están acompañando de seguir investigando y seguir profundizando sus conocimientos, ¿no? Les he dado las pautas, le hice a los estudiantes más que todo para que puedan poner atención. A veces los profesores dictamos, es cierto, pero les he dado las pautas para que los estudiantes puedan ya ponerse lo que es el foquito rojo de alerta. Ah, es importante, es importante. Todo profesor tenemos ese defecto de anticipar algo o prevenir, ¿no? Entonces, con cada palabra que se me menciona, entonces los chicos espero que lo hayan comprendido, que realmente todo lo que hacemos es en bien de ellos. Qué hermoso, gracias por esas palabras, profe Omar. Muy bien, realmente hemos tenido un equipo selecto de docentes que nos han acompañado, queridos estudiantes. Espero hayan sabido aprovechar al máximo. Si tienen dudas o quieren volver a ver la clase, les decía, están colgados en el canal de YouTube de Fe y Alegría La Paz. Más tardecito les vamos a pasar el enlace también a los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan tenerlo en sus... a la mano, ¿no? En sus WhatsApp respectivos. Muy bien, muchísimas gracias, queridos estudiantes. Les estamos esperando del 23 al 27 de noviembre para la entrega de sus certificados diplomas. Les vamos a entregar desde la Departamental de Fe y Alegría por ser consecuentes en este proceso formativo. ¿Sí? Vamos a intentar también que nuestros docentes que han dado las clases puedan firmar también estos certificados y les pueda servir también para seguir, bueno, para ir teniendo su currículum, ¿no? Su hoja de vida, como decimos, ¿no? Para que ustedes vayan organizando y empezar a armar también, ¿no? Muy bien, gracias entonces, profe Omar, nuevamente. Nos estaríamos viendo, jóvenes y señoritas, del 23 al 27 para la entrega de sus certificados. Y la siguiente semana, a las 10 primeras personas, 10 primeros estudiantes que vayan a la oficina departamental. Ojo, solamente a los que son consecuentes. Más tarde igual vamos a publicar la nómina de los estudiantes porque les pedimos el registro de asistencia, ¿verdad? Les vamos a entregar un pequeño incentivo desde la departamental. Esto también como reconocimiento a su fuerza de voluntad y a todo ese compromiso que ustedes han ido demostrando en su formación. Gracias, profe Omar, gracias, queridos estudiantes. Ah, y un último detalle, por favor, les voy a pedir que enciendan sus cámaras para conocernos, reconocernos. A ver, ¿quién se anima? El profe Omar, ahí está el profe Omar. Gracias, profe Omar. Gracias.
Karen, qué lindo. Ahí está Karen, ahí está Laura. Chao, profe. Eso, yo, muy bien. Por favor, enciendan sus camaritas. Vamos a sacarnos una fotito. Ay, no, profe Lice. No, si nos vamos a sacar una fotito para hacer una notita de cierre. Muy bien, Maini Calizaya. Gracias por encender tu cámara. Muy bien, el resto no se anima. Efren, Yomara, Emily, Leticia, Micaela. Bueno, gracias por estar presentes y nos vemos cualquier momento, jóvenes y señoritas, ¿no? No se olviden que en educación siempre nos vemos hoy en estos momentos acá y probablemente nos veamos también en sus unidades educativas, ¿no? Que tengan un feliz resto de jornada. Muchísimas gracias a todos nuestros profesores de educación secundaria que nos han ido acompañando en todo este proceso formativo. Y por supuesto también un saludo cordial desde el director departamental de Fe y Alegría, licenciado Alfredo Machicado, botetano, que nos va siguiendo también en las transmisiones, y el padre Francisco Pifarré, el director nacional de Fe y Alegría Bolivia. Que tengan un feliz resto del día. Yesid, qué gusto conocerte. Por fin veo tu rostro. Muy bien. Gracias. Gracias a usted, profe.